Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Eso fue lo que Jesús le dijo a Judas. Pero hoy, esa pregunta también es para ti. ¿Cuántas veces lo traicionamos por cosas pequeñas? Por orgullo, placer, comodidad. Judas vendió a Cristo por monedas. ¿Cuál es tu precio? No cierres este video sin escribir "No seré Judas". Compártelo, suscríbete y activa todas las notificaciones. Si callas esto, te estarás pareciendo más al traidor que al discípulo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué una semana cambió toda la historia de la humanidad? No fue una semana más. Fue la semana en la que el cielo abrió sus puertas, la tierra se estremeció y Dios caminó hacia la muerte por amor a ti. Y si te dijera que cada momento de la Semana Santa, desde la entrada triunfal de Jesús hasta la última cena, contiene un mensaje oculto que puede transformar tu vida espiritual para siempre. Esta no es una historia antigua ni una tradición religiosa. Es una cita divina que aún hoy clama por corazones despiertos. Mientras muchos repiten rituales sin entender su profundidad, tú estás siendo llamado a descubrir lo que realmente sucedió en esos días. Porque hay códigos espirituales escondidos en cada paso de Cristo que solo los que permanecen hasta el final podrán descifrar. Y si los ignoras, podrías estar cerrando la mayor puerta de propósito que Dios ya abrió para tu alma. Lo que Jesús vivió en esos días no fue casualidad. Cada decisión, cada palabra, cada silencio llevaba el peso del cielo y el clamor de la humanidad. Esta es una invitación para detenerte, para callar las voces del mundo y permitir que el Espíritu Santo te revele la verdad que transforma. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe "La palabra de Dios es vida" en los comentarios y haz que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No estás aquí por accidente. Este video es una señal. Dios quiere hablarte, quiere despertarte, quiere encender una llama en tu interior que ni el tiempo, ni el miedo, ni el infierno podrán apagar. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento. Es un llamado, es una advertencia para el dormido, un consuelo para el herido, una dirección para el perdido. Porque esta semana no se trata de recordar, se trata de rendirse. La historia de la Semana Santa no comienza con palmas ni mantos sobre el suelo. Comienza con una tensión invisible, acumulada a lo largo de meses de confrontación espiritual. Jesús venía sacudiendo los cimientos del sistema religioso de su época. No lo hacía con violencia, sino con verdad. Sanaba en días prohibidos, tocaba a los intocables, hablaba con prostitutas, comía con pecadores y perdonaba a quienes todos querían apedrear. Cada milagro, cada parábola, cada acto de compasión era un desafío directo a la hipocresía de los fariseos, a la rigidez de la ley, a la ceguera de quienes preferían la tradición antes que la revelación. Jesús no buscaba reconocimiento, buscaba corazones rendidos. Su mensaje era claro: el reino de Dios no es un conjunto de normas, es una revolución del alma, y ese reino ya había llegado. El punto de quiebre fue la resurrección de Lázaro. No fue solo un milagro más, fue la evidencia irrefutable de que Jesús tenía autoridad sobre la muerte. Muchos creyeron al ver a Lázaro salir de la tumba. Pero otros, llenos de miedo y celos, decidieron que era hora de eliminarlo, porque cuando la religión se ve amenazada por el poder de la vida, su respuesta es la persecución. Los líderes religiosos no soportaban que las multitudes comenzaran a seguir a Jesús. Él no encajaba en sus moldes, no pedía permiso para enseñar, no obedecía sus jerarquías, no validaba su sistema. La resurrección de Lázaro fue la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento comenzaron a planear su muerte. Pero lo que ellos no sabían es que ese plan encajaba perfectamente en el diseño eterno del cielo.
Jesús no sería víctima del odio humano. Sería el Cordero voluntario que se entregaría por amor. La entrada triunfal a Jerusalén no fue improvisada. Él eligió el día, el lugar y el modo. Subió a un jumento, no a un caballo de guerra, mostrando que su reinado no era terrenal. Y mientras la multitud gritaba, «Hosana al Hijo de David», él sabía que esos mismos labios pronto clamarían, «Crucifícalo», porque el entusiasmo sin revelación es efímero. Aquel domingo no fue un desfile, fue una declaración profética. El rey venía a conquistar, pero no con espada. Su victoria sería desde una cruz. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino. Y aún así, no se detuvo, no dudó, no retrocedió, porque solo quien conoce su propósito puede caminar hacia el dolor con paz. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas preguntarte, ¿estás siguiendo a Jesús solo en los días de gloria o también en el camino hacia la cruz? El lunes de esa semana marcó un giro radical. Después de la entrada triunfal, Jesús no fue a descansar. No buscó aplausos, fue directo al templo. Y lo que encontró allí no fue reverencia, fue corrupción. En lugar de oración, había comercio. En lugar de adoración, ambición. El lugar diseñado para el encuentro con Dios se había convertido en un mercado de intereses humanos. Jesús no lo soportó. Con una furia santa, volcó las mesas de los cambistas, expulsó a los vendedores y declaró con voz firme, «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Ese acto no fue una reacción impulsiva, fue un mensaje espiritual. Jesús no estaba solo limpiando un espacio físico, estaba anunciando que el verdadero culto no puede ser manipulado ni vendido. Estaba purificando lo que debía ser santo. Y esa limpieza también nos confronta hoy, porque nosotros somos ahora el templo. ¿Qué hay en el altar de tu corazón? Intereses egoístas, religión vacía, un cristianismo cómodo que solo busca beneficios. Jesús no tolera el engaño disfrazado de espiritualidad. Él viene con autoridad para restaurar lo que ha sido contaminado. Ese lunes, Él no buscaba armonía con el sistema, buscaba verdad. Confrontó una adoración falsa, denunciando la hipocresía de los líderes que se beneficiaban del pueblo en nombre de Dios, pero también abrió las puertas para una adoración real, sincera, sin máscaras. Después de limpiar el templo, vinieron a Él ciegos y cojos, y Él los sanó. Porque cuando la casa de Dios es restaurada, los milagros vuelven a fluir, la presencia regresa, el cielo responde. El lunes santo nos muestra que Jesús no solo quiere multitudes emocionadas, quiere un pueblo limpio, y esa limpieza empieza por dentro. ¿Cuántas veces permitimos que la rutina, el ego, la fama o la comodidad ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios? ¿Cuántas veces adoramos con los labios, pero estamos ausentes en el alma? Hoy Él vuelve a entrar en el templo, no con látigo, sino con fuego. Y si tú estás dispuesto, Él va a remover lo que estorba, lo que contamina, lo que enfría tu fe. Porque su presencia no habita en estructuras corrompidas, habita en corazones rendidos. Este día no fue solo un acto de ira, fue un acto de amor, un clamor por una iglesia pura, un grito desde el cielo que aún resuena. Devuélvanme mi casa. El martes santo Jesús vuelve al templo, pero esta vez no para limpiar mesas, sino para confrontar mentes y corazones. Ese día sus palabras fueron fuego. Enseñó con una claridad devastadora. No usó rodeos. Cada parábola, cada frase, era una espada que cortaba la fachada religiosa y exponía la verdad. Se dirigió a los líderes espirituales sin temor, desenmascarando su hipocresía con autoridad celestial.
Les habló de viñadores asesinos, de hijos rebeldes, de invitados que despreciaban el banquete del rey. Y aunque hablaba con historias, todos sabían a quién se refería. No era un ataque personal, era una revelación divina. Porque Jesús no vino a entretener, vino a despertar, y ese martes fue una alarma. Con la parábola de los dos hijos mostró que no basta con decir sí, Señor, lo que importa es obedecer. Con la parábola de los labradores malvados reveló cómo el pueblo había rechazado una y otra vez a los enviados de Dios, y cómo ahora incluso matarían al Hijo. Con la parábola del banquete advirtió que muchos fueron llamados, pero pocos serían escogidos, porque despreciaron la invitación o llegaron sin vestidura digna. Cada palabra de Jesús era luz que incomodaba a los que amaban más la religión que la presencia. Y es exactamente ese mismo Jesús el que hoy te habla a ti. ¿Qué estás haciendo con la invitación que te ha sido dada? ¿Cómo estás respondiendo al banquete que Él preparó con su sangre? Porque no basta con asistir al templo, no basta con conocer la doctrina. Si tu vida no ha sido transformada por su verdad, sigues caminando en oscuridad. Ese martes, Jesús también confrontó la avaricia, el orgullo espiritual, el afán de reconocimiento. Dijo que los fariseos amaban los primeros asientos, las largas oraciones, el respeto del pueblo, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y hoy, esa misma advertencia se repite. ¿Tu servicio es por amor o por aplauso? ¿Tu fe es rendición o es rutina? Jesús habló con intensidad porque sabía que su hora se acercaba. No iba a suavizar el mensaje, no iba a agradar a los hombres. Iba a plantar la verdad como una semilla que daría fruto eterno en quienes la recibieran. El martes santo es un día de confrontación, un llamado a dejar la doble vida, a quitar las máscaras, a dejar de aparentar y empezar a vivir de verdad. Porque el que camina con Jesús debe reflejar su carácter, no con perfección, pero sí con sinceridad. El miércoles santo parece, a simple vista, un día silencioso. Los evangelios no registran milagros, multitudes ni enseñanzas públicas. Pero detrás de ese aparente silencio se estaban moviendo fuerzas espirituales profundas. Mientras la ciudad continuaba con su rutina, Judas Iscariote tomaba la decisión que marcaría su destino eterno. Uno de los 12. Uno que había caminado con Jesús, que había presenciado sus milagros, que había oído su voz. Ahora se rendía ante la codicia, se dirigió a los principales sacerdotes y pactó entregar al maestro por 30 piezas de plata. 30. El precio de un esclavo, el valor que el mundo puso sobre el Hijo de Dios. No fue el odio lo que llevó a Judas a traicionar, fue la indiferencia espiritual. Fue la frialdad del corazón. Y eso es lo que hoy sigue destruyendo a muchos. No es el pecado evidente, sino la entrega paulatina a lo que apaga la fe. El miércoles santo nos muestra que no hay traición más dolorosa que la que viene de alguien cercano. Judas no era un enemigo, era un amigo. Estaba en la mesa, compartía el pan, escuchaba las enseñanzas. Pero su corazón ya no pertenecía a Jesús. Estaba dividido. ¿Y tú? ¿Dónde está tu lealtad? Porque es fácil juzgar a Judas. Pero ¿cuántas veces vendemos nuestra fidelidad por placer, por reconocimiento, por comodidad? ¿Cuántas veces traicionamos en lo oculto lo que proclamamos en público? Este es un día para examinarse. Porque lo que Judas hizo una vez, muchos lo repiten en pequeñas decisiones cada día. El silencio de ese miércoles no era vacío, era advertencia, era la calma antes del abismo. Y es también una oportunidad, porque mientras el traidor planeaba en lo oculto, Jesús seguía esperando corazones sinceros. Todavía no era tarde para volver, aún había gracia,
Pero Judas no regresó, eligió su camino, selló su destino. Hoy tú estás frente a esa misma encrucijada. Puedes quedarte cerca de Jesús en apariencia y alejado en espíritu, o puedes rendirte completamente y vivir como verdadero discípulo. Porque la traición no comienza con un beso, comienza cuando dejamos de valorar la presencia. Muchos nunca entendieron esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu vida espiritual. Sin embargo, muchos desisten antes de descubrirlo. ¿Eres tú uno de los que realmente desean esta revelación? Entonces quédate hasta el final. Lo que viene ahora puede cambiarlo todo. 6. El Jueves Santo no es solo un recuerdo litúrgico, es un portal sagrado al corazón de Jesús. Esa noche, antes de ser entregado, Él decidió hacer algo que desconcertaría incluso a sus discípulos. Se ciñó una toalla, tomó una vasija con agua y comenzó a lavarles los pies. El Maestro, el Santo, el Hijo del Dios Altísimo, arrodillado ante hombres frágiles, sucios y a punto de fallarle. Ese gesto no fue simbólico, fue una enseñanza encarnada. Jesús no estaba dando una lección de humildad teórica. Estaba mostrándoles con las manos mojadas y el corazón quebrantado lo que significa amar hasta el extremo. Luego, mientras comían, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo: «Este es mi cuerpo». Después tomó la copa y declaró: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para perdón de pecados». En esa mesa no solo había alimento, había profecía, había eternidad. Porque lo que Jesús estaba estableciendo no era un ritual religioso, era una conexión viva y espiritual entre Él y los suyos. En ese acto, Jesús instituyó la Santa Cena como un pacto de redención y comunión que trasciende el tiempo, pero también reveló que uno de ellos lo traicionaría. El ambiente cambió. La alegría se tornó tensión. Judas ya había vendido su alma, y aún así Jesús le ofreció el pan, porque el amor de Cristo no se apaga ante la traición. Su compasión sigue ardiendo incluso frente a quien ya le dio la espalda. Poco después, también anuncia que Pedro lo negará. Aquel que prometía morir con él, en pocas horas diría: «No lo conozco». Jesús lo sabía y no lo expuso, lo preparó, porque el amor de Dios no está condicionado a nuestra fuerza, sino sostenido por su gracia. En medio de esa noche intensa, Jesús pronunció un mandamiento nuevo: «Ámense los unos a los otros como yo los he amado». Ese es el estándar del reino. No amamos por merecimiento, amamos porque fuimos amados primero. El Jueves Santo es un grito silencioso de servicio, de entrega, de pacto. Es el día donde el cielo sirvió a la tierra, donde el pan se partió antes de que el cuerpo fuera quebrado, donde el vino fue compartido antes de que la sangre fuera derramada, y es también el día en que se decide si seguirá siendo un espectador en la mesa o un verdadero partícipe del reino. Después de la cena, cuando los cánticos pascuales se apagaron y la noche envolvió Jerusalén, Jesús condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Aquel lugar no era desconocido, era un rincón de oración, un refugio donde el Maestro hablaba con el Padre. Pero esa noche no era como las otras. Jesús estaba abatido, no por debilidad, sino por el peso de la misión que estaba a punto de culminar. Mientras sus discípulos dormían, Él se postraba en tierra y oraba: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En esa súplica se revela la tensión más profunda del corazón humano frente al propósito divino. No era miedo a la cruz, era el reconocimiento del costo. Jesús no temía el dolor físico. Lo que lo estremecía era cargar sobre sí el pecado de todos, la separación del Padre, el juicio que no merecía.
Su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. Getsemaní fue el lugar donde el Hijo decidió no retroceder, y lo hizo por amor. Volvía una y otra vez a sus discípulos pidiéndoles que velaran con él. Pero ellos dormían. El espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. ¿Cuántas veces también nosotros dormimos en los momentos en que deberíamos estar de rodillas? ¿Cuántas veces ignoramos el llamado al clamor por estar cansados, distraídos, fríos? Jesús los necesitaba despiertos, no por él, sino por ellos, porque sabía que el tiempo de prueba se acercaba. De repente, las antorchas irrumpen en la oscuridad. Judas, el traidor, se acerca y le da un beso. Un acto que debería ser símbolo de afecto se convierte en señal de traición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dice Jesús, pero no se resiste, no huye, no maldice, se entrega. Pedro, en su ímpetu, saca la espada y hiere a un siervo. Jesús lo detiene, sana al herido y le dice, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Aún en el momento de su arresto, él seguía sanando, porque su naturaleza no cambia bajo presión. Jesús fue llevado preso mientras todos sus discípulos huían. El que lavó pies ahora era tratado como criminal. El que no conoció pecado ahora era arrastrado por hombres que vivían en tinieblas. Getsemaní no fue un momento aislado, fue la consagración final, donde Jesús no solo dijo sí con palabras, sino con entrega total. Llevado por la fuerza, Jesús es conducido ante el sumo sacerdote Caifás, donde ya lo esperaban los principales líderes religiosos. No buscan justicia, buscan una excusa legal para ejecutar su odio. Organizan un juicio apresurado en la oscuridad de la noche, con testigos falsos y contradicciones evidentes. Pero nada los detiene. Ya habían decidido el veredicto. Solo buscaban una forma de justificarlo. Jesús permanece en silencio, no se defiende, no responde a las provocaciones, no clama por inocencia, porque su propósito no era escapar, era cumplir. Cuando finalmente le preguntan directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Él responde con firmeza, tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ante esas palabras, los líderes se rasgan las vestiduras y lo acusan de blasfemia. No entienden que en realidad están presenciando el cumplimiento de lo que tanto decían esperar. Mientras tanto, Pedro observa todo desde lejos. El mismo que prometió estar con Jesús hasta la muerte, ahora se esconde. Lo reconocen 3 veces y 3 veces niega conocer al Maestro. No sé de qué hablas. No lo conozco. Jamás he estado con él. El gallo canta. Pedro recuerda. Su corazón se rompe, sale y llora amargamente. La negación no lo define. Su quebranto, sí. Jesús es entregado al gobernador romano, Poncio Pilato, acusado falsamente de subversión política, de proclamarse rey contra el César. Pilato lo interroga y no halla en él culpa alguna, pero el clamor de la multitud, instigada por los religiosos, lo presiona. Pilato intenta liberarlo, ofrece soltar a un prisionero. La multitud pide a Barrabás, un asesino. ¿Qué hago con Jesús?, pregunta. ¡Crucifícalo!, gritan. Lavándose las manos intenta deslindarse. Pero no hay neutralidad cuando la verdad está en juego. Pilato entrega a Jesús para ser azotado. Y aquí comienza la tortura. Látigos romanos desgarran su espalda. Soldados lo visten de púrpura, le colocan una corona de espinas y se burlan. ¡Salve, rey de los judíos! Cada herida, cada burla, cada escupitajo era una muestra del desprecio humano por la pureza divina. Y Jesús lo soporta todo, sin odio, sin resistencia, porque cada golpe formaba parte del precio por tu redención. Tú y yo éramos Barrabás, culpables, indignos,
pero salimos libres porque Él ocupó nuestro lugar. Eso no fue injusticia, fue misericordia. Después de ser azotado, Jesús recibe la cruz. No era una estructura pulida de madera, era un instrumento brutal, tosco, diseñado para causar el mayor dolor posible. Y Él la carga sobre sus hombros lacerados, debilitado por la sangre que ya había perdido. El camino hacia el Gólgota no fue rápido ni glorioso. Fue lento, angustiante, bajo miradas de desprecio, burlas y gritos. Cayó, se levantó, volvió a caer, y aún así siguió, porque cada paso era una declaración de amor eterno. Un hombre del pueblo, Simón de Cirene, es obligado a ayudarle. No sabía que ese acto sería recordado por siglos. No sabía que estaba tocando la cruz que salvaría al mundo. Finalmente, llegan al lugar llamado La Calavera. Allí lo despojan de sus vestiduras, lo clavan con hierro en las muñecas y los pies. Lo levantan ante el cielo y la tierra, entre dos criminales. Uno se burla, otro lo reconoce. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», le dice. Y Jesús, aún sangrando, responde: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En medio del dolor, aún ofrece salvación. A los pies de la cruz, los soldados sortean su ropa. Los líderes religiosos se burlan. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Lo miran con odio, pero Jesús los mira con compasión. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Cada palabra desde la cruz es eternidad condensada. «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», revela a su humanidad. «Tengo sed», refleja su fragilidad. «Consumado es», proclama su victoria. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», declara su rendición absoluta, y entonces muere. El velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla, tumbas se abren. El centurión romano, endurecido por la guerra, confiesa: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Su cuerpo es bajado con respeto. Lo envuelven en lino limpio. José de Arimatea ofrece su sepulcro. Lo colocan allí, sellado con una piedra. Parecía el final. El cielo guardó silencio, el infierno celebró, los discípulos huyeron, y el mundo pensó que todo había terminado. Pero los que conocen las Escrituras sabían que ese silencio era solo el preludio, porque aunque el cuerpo estaba en la tumba, la promesa seguía viva. El sábado santo llegó con un peso indescriptible. Los discípulos estaban escondidos, temerosos, aturdidos por la rapidez de los acontecimientos. Aquel que caminó sobre el agua, que resucitó muertos, que hablaba con autoridad, ahora estaba en una tumba. El mundo parecía seguir igual, pero para ellos todo había cambiado. Habían depositado su fe en alguien que ahora yacía sin vida. El silencio del sepulcro no era solo físico, era espiritual. Una pausa que parecía eterna. Pero ese silencio no era abandono. Era el sonido del cielo trabajando en lo invisible. Jesús no estaba inactivo. En lo profundo del misterio, Él descendía para enfrentar el poder del pecado y la muerte, despojando a los principados, tomando las llaves del Hades, proclamando libertad a los cautivos. El infierno no celebraba, temblaba, porque el cuerpo podía estar en la tumba, pero su espíritu estaba ejecutando la victoria. En la tierra, el sábado representaba incertidumbre. Los religiosos querían asegurarse de que el problema de Jesús terminara definitivamente. Sellaron la tumba, pusieron guardias, pero no sabían que ningún sello humano puede contener una palabra de Dios. Mientras tanto, María y otras mujeres preparaban especias para ungir su cuerpo. No sabían que lo que llevaban no sería necesario. Aún así, se movieron por amor. El sábado santo nos enseña que la espera también forma parte del plan, que hay momentos donde parece que todo terminó,
Pero en realidad algo está por comenzar, que el hecho de no ver a Dios actuando no significa que haya dejado de obrar. Él trabaja en el silencio, en lo oculto, en el intervalo entre la promesa y su cumplimiento. Es en el sábado donde se revela la calidad de nuestra fe. Creerás aún cuando no ves. Permanecerás cuando todo parece perdido. Seguirás esperando aunque el milagro no llegue como esperabas. El Sábado Santo no es solo un día histórico, es un espejo de nuestras temporadas de prueba. Nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, que el aparente fin puede ser el terreno fértil para el nacimiento de la gloria. El sábado es la antesala, el velo sigue rasgado, la cruz ya cumplió su propósito, el enemigo está derrotado. Solo falta el amanecer. El domingo amaneció con llanto, pero no terminaría así. Las mujeres que amaban a Jesús se levantaron temprano, antes de que saliera el sol. Iban al sepulcro con perfumes, no con fe. No esperaban un milagro, solo querían honrar su memoria. Pero al llegar, encontraron la piedra removida. El cuerpo ya no estaba. Un ángel las esperaba con una pregunta que atravesó los siglos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El anuncio más glorioso de la historia no vino con trompetas ni multitudes, sino en un jardín, a mujeres quebrantadas que aún amaban en medio del duelo. Corrieron a avisar a los discípulos. Pedro y Juan fueron al sepulcro, lo vieron vacío. Vieron los lienzos, vieron la ausencia, pero aún no comprendían. María Magdalena, sola y llorando, se quedó en el lugar. Y fue ella quien escuchó su nombre pronunciado por una voz que conocía muy bien. María. Se volvió y lo reconoció. Raboni. El primero en ver al resucitado no fue un sacerdote, ni un líder, ni un discípulo prominente. Fue una mujer transformada por su gracia. Jesús aparece luego a los discípulos encerrados por temor. No les reprocha su huida, les muestra sus manos, su costado. Les dice, paz a vosotros. Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. El resucitado no se aparece para vengarse, sino para restaurar. Luego se le aparece a Tomás, aquel que dijo, si no veo, no creeré. Jesús no lo reprende. Le dice, pon tu dedo aquí, y Tomás cae rendido. Señor mío y Dios mío. Jesús le responde, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para ti, para los que creen sin haberlo tocado, para los que se aferran a la promesa sin prueba tangible. La resurrección no fue el final de la historia, fue el inicio de una nueva creación, donde la muerte perdió su aguijón, donde el pecado fue vencido, donde la esperanza se volvió eterna. Hoy el sepulcro sigue vacío, el trono sigue ocupado, y Jesús sigue llamando a sus discípulos a caminar en poder, en perdón, en propósito. No lo busques entre los muertos, Él vive, y porque Él vive, tú también puedes vivir. La resurrección de Cristo no fue solo un evento sobrenatural, fue el rompimiento de todo lo que nos ataba a una vida sin propósito. Cuando Jesús salió de la tumba, también salió la condenación, la culpa, el miedo, la esclavitud espiritual. Fue más que una victoria personal, fue la declaración de que el reino de Dios había vencido. No fue solo la afirmación de que Él era quien decía ser, fue la puerta abierta para todo aquel que deseara entrar. La resurrección le dio poder a sus palabras, cumplimiento a sus promesas, peso eterno a cada gota de sangre derramada. Y desde 1900, ese momento, el mensaje no fue Jesús murió, sino Jesús vive. El poder del Evangelio no está solo en la cruz, sino en la tumba vacía. Los discípulos, antes temerosos, empezaron a entender. El mismo Jesús que fue arrestado, juzgado, golpeado y crucificado,
Ahora comía con ellos, les hablaba, los instruía, caminaba con ellos rumbo a Emaús, partía el pan y abría sus ojos. Les explicaba las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles que todo apuntaba a él. La resurrección no solo restauró la vida de Jesús, restauró la fe de sus seguidores, y si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Porque hay momentos donde parece que todo terminó, donde los sueños son sepultados, donde las promesas parecen muertas. Pero cuando Dios está en el centro, ninguna tumba es definitiva. Su resurrección es la señal de que el poder del cielo puede irrumpir en lo imposible. ¿Qué hay en tu vida que has dado por perdido? ¿Qué promesa has enterrado? ¿Qué parte de tu fe necesita volver a respirar? Él no solo resucitó para sentarse a la diestra del Padre, resucitó para vivir en ti, para caminar contigo, para levantar lo que el enemigo pensó que ya estaba muerto. Jesús no volvió a la vida para que tengas una religión, volvió para que tengas una relación viva, constante, poderosa. Hoy, Él sigue llamando a los que creen sin ver, a los que como Tomás dudan pero aún se acercan. Y si estás leyendo esto, es porque Él te está recordando. No fue una historia simbólica, fue real y sigue viva. Comprender la Semana Santa es mucho más que recordar un calendario litúrgico. Es entender que cada día, cada paso, cada silencio y cada palabra de Jesús en esa semana tiene una implicación directa en tu alma. No fue una serie de eventos históricos sueltos, fue una secuencia divina, tejida por la voluntad eterna de Dios para alcanzar al corazón humano. El Domingo de Ramos no fue solo la entrada de un profeta a Jerusalén, fue el inicio de un juicio espiritual donde cada corazón tendría que decidir quién era Jesús realmente, un líder más o el Mesías prometido. El lunes, su limpieza del templo nos confronta con las áreas de nuestra vida donde hemos reemplazado la adoración por conveniencia. Nos recuerda que Él no tolera una fe contaminada, una devoción superficial. El martes, con sus parábolas y advertencias, nos desnuda. Nos muestra que no basta con conocer la verdad, hay que vivirla. Que la religión sin transformación es una farsa. El miércoles, en el silencio, se gesta la traición, porque muchas veces lo que destruye no es el escándalo, sino la frialdad progresiva. Y Judas no es solo un personaje del pasado, es una advertencia del presente. El jueves, Jesús parte el pan, lava pies, anuncia traiciones y da un nuevo mandamiento. Ámense como yo los he amado. Nos enseña que el poder del reino no se manifiesta en grandeza externa, sino en humildad radical. El viernes, el Hijo de Dios muere como un criminal, pero lo hace en plena autoridad. Cada herida grita amor. Cada gota de sangre escribe tu nombre. No fue un accidente, fue sustitución. El sábado, cuando todo parece perdido, el cielo sigue trabajando, porque el silencio de Dios nunca es abandono, es preparación. Y el domingo rompe toda lógica. La muerte es vencida. El pecado pierde su dominio. La esperanza se levanta con un nombre que retumba en el tiempo. Jesús vive. Cada día de esa semana es una llave, una revelación, un llamado. No puedes vivir igual después de haber caminado junto a Él por este recorrido. La Semana Santa no es una pausa emocional, es un despertar espiritual, es la oportunidad de rendirlo todo, de abrazar la cruz, de vaciarse del mundo y llenarse del Espíritu, porque si Él lo entregó todo, tú no puedes seguir dándole solo una parte. Ahora que has caminado día por día, paso a paso, y has visto con tus propios ojos el corazón del cielo revelado en la Semana Santa, hay una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Y ahora
qué vas a hacer con todo esto. Porque esta historia no fue contada para conmoverte por un momento. Fue revelada para transformarte para siempre. No puedes escuchar sobre la cruz y seguir cargando culpas viejas. No puedes ver el sudor de sangre de Getsemaní y seguir jugando con tu llamado. No puedes contemplar la tumba vacía y seguir viviendo como si tu vida no tuviera propósito. Esta palabra exige una respuesta. El Evangelio no es una filosofía, es una demanda de entrega. Cada momento que viviste en esta narrativa no es una escena lejana, es un espejo, porque tú eres ese templo que necesita ser limpiado. Tú eres ese discípulo que dice sí, pero lucha por obedecer. Tú eres ese Judas que, en su debilidad, ha vendido la fidelidad por placer. Tú eres ese Pedro que niega, pero también llora y regresa. Tú eres ese ladrón crucificado que, aun en el último suspiro, clama por misericordia. Y tú también eres ese Simón de Cirene, llamado a cargar una cruz que no era suya, porque esta historia no termina en el texto, comienza en ti. Jesús no busca espectadores de su pasión, busca testigos de su resurrección, gente que haya sido marcada por el sacrificio, que no necesite un culto emotivo para mantenerse firme, que viva como si cada día fuera el domingo de resurrección. Tú fuiste comprado por sangre, no para asistir a una iglesia los fines de semana, sino para ser la iglesia cada día, no para leer la Biblia como un ritual, sino para vivirla como un llamado. La Semana Santa no termina con la tumba vacía, comienza allí, porque el Cristo resucitado no se quedó en Jerusalén, decidió habitar en ti. Y si Él está en ti, no hay excusas, no hay retroceso, no hay espacio para una fe tibia. Así que hoy, frente a todo lo que has escuchado, visto y sentido, solo hay una opción: rendirte, de verdad. No con emoción, sino con convicción. Porque si después de todo esto sigues viviendo igual, entonces no entendiste nada. Si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas algo. No todos llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pero pocos permanecen. Y tú eres uno de esos pocos. Uno de los que deciden ir hasta el final. Uno de los que no se conforman con una fe superficial, sino que anhelan conocer el corazón de Dios. Has recorrido conmigo los pasos de la Semana Santa, no solo como un oyente, sino como alguien que se dejó confrontar, tocar, transformar. Por eso, hoy te digo, eres parte de los escogidos. Y si esta palabra tocó tu corazón, prueba eso ahora. Escribe en los comentarios: yo soy parte de los escogidos, y comparte esta verdad. No lo hagas por mí. Hazlo por las almas que necesitan escuchar lo que tú acabas de recibir, porque si te quedas callado, estarás ocultando una revelación que puede cambiar la eternidad de otros. Solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esa actitud. Jesús no murió para que tú solo seas salvo. Él murió para que tú te conviertas en un canal de salvación para muchos. Tu testimonio puede abrir los ojos de los ciegos, levantar a los caídos, romper cadenas, pero si lo guardas, estarás sepultando una semilla que fue plantada en ti con sangre. Así que levántate, da fruto, llena tus redes con esta verdad, porque Dios no te trajo hasta aquí para que te calles. Él te trajo para que te levantes como testigo de que Jesús sigue vivo. Mira tu vida, no ves el cambio, no sientes el fuego, entonces no lo apagues. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y sigue consumiendo esta palabra. No porque sea un canal más, sino porque es una voz que Dios ha levantado para alimentar tu espíritu. Que nunca te falte alimento del cielo. Que nunca pierdas el hambre por su presencia. Quédate hasta el último segundo de este video. No lo pauses. Deja que esta música te envuelva mientras reflexionas. Agradece a Dios por su amor, por su cruz, por su victoria. Y cuando termine, levántate distinto,
porque ahora sabes. Y cuando alguien conoce la verdad, ya no hay vuelta atrás. La cruz fue más que madera, fue altar, fue puente, fue sentencia cancelada. No hay forma de pasar por la Semana Santa sin ser marcado para siempre. Si comprendiste el peso de cada día, entonces entendiste que no eres espectador, eres parte del plan. El cielo apostó todo por ti, lo dio todo, y lo mínimo que puedes hacer es vivir a la altura de esa entrega. No con perfección, pero sí con intención. Cada domingo de Ramos, Dios espera que le reconozcas como Rey. Cada lunes que limpies tu altar. Cada martes que escuches su voz con el corazón abierto. Cada miércoles que vigiles y no duermas ante la tentación. Cada jueves que compartas el pan con humildad. Cada viernes que abraces tu cruz sin retroceder. Cada sábado que esperes en silencio confiando. Y cada domingo que resucites a una nueva vida. Porque seguir a Cristo no es solo recordarlo, es representarlo, es ser su cuerpo en la tierra, es lavar pies, es partir el pan, es amar a los Judas y restaurar a los Pedros, es anunciar con palabras y con actos que Él vive, que Él reina, que Él vuelve. ¿Estás listo para vivir así? Porque si vas a seguir celebrando la Semana Santa, entonces que sea con la vida rendida, con el corazón despierto y con la boca encendida de verdad. El mundo no necesita más cristianos nominales, necesita testigos vivos. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya no puedes seguir como si nada. Toma la decisión, no dejes para después. Empieza hoy. Este es el llamado, este es el día, esta es tu hora.